De este medio. Hace muchísimo rato que no estaba en la comunidad de Yeshua Itagüí. Que el Señor los bendiga, los guarde. Espero que estén muy bien, con mucho ánimo en esta Pascua, llenos de la alegría del Señor, ¿cierto? Aleluya, aleluya, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Bueno, primero los quiero felicitar, o sea, qué nota, qué maravilla, qué creatividad, bacanísimo ese video, me encantó. Las personas que lo hicieron, los de las ideas, los que están tras bambalinas y la persona que ya lo hizo propiamente, pues la verdad que muy bacano. O sea, ese equipo que están haciendo me parece genial, me parece espectacular. Felicitaciones a Yeshua Itagüí, están dándola toda, me parece eso bacanísimo. Qué nota. Me gusta mucho. Y este ciclo, cuando hablaba con Martica sobre este, pues que me invitaba, que era la voz, pues que me invitaba a ser parte de este ciclo, yo le decía que a mí me parecía genial porque yo había dado en su momento un tema en algún espacio de la escuela también, de que mi Jesús no es de Hollywood, porque a veces tenemos un Jesús que realmente parece más una caricatura, que parece un superhéroe, y aunque ha resucitado, y aunque hablamos de que se encarnó en María y que así vino y se manifestó al mundo, y aunque decimos que venció la muerte, pues eso hay que sacarlo de la caricatura que a veces tenemos muchos de Jesús. Miren, la imagen de Jesús es fundamental. Una de las preguntas constantes de Jesús a sus discípulos es: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y también le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta es contundente, es muy importante, es crucial en la experiencia de fe, porque según la idea que yo tenga de Dios, va a ser mi manera de vivirlo. Repito, según la idea que yo tenga de Dios, va a ser mi manera de vivirlo, mi manera de relacionarme con Él. Todos, yo no sé cómo te relacionas pues con las personas, por ejemplo, de tu trabajo, del colegio. Todos nos hacemos una idea de alguien, ¿cierto? Por ejemplo, los que están casados. Yo no estoy casado, pero ya estoy comprometido. Les cuento el chisme que ya le pedí a mi novia que se casara conmigo. Me dijo que sí. Y bueno, fue el día de San José, entonces estamos organizando la boda. Estoy muy contento. Es una gran bendición. El caso es que cuando uno empieza a conocer a alguien, o cuando uno ve a alguien de lejos, o cuando uno va a conocer por primera vez a sus suegros, por ejemplo, o a la suegra, o al suegro, nosotros los hombres yo creo que somos más temerosos del suegro por primera vez, uno se hace una idea, ¿cierto? Y entonces, según esa idea, es también la forma de tratar a la persona. ¿Cómo empezaste a tratar a tu pareja cuando la empezaste a conocer? A tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, en fin, a la persona con la que te casaste. Es crucial la idea que nos hagamos porque va a través de esa idea vamos a construir la relación. Y si hablamos que nosotros nos relacionamos con Dios, entonces estamos diciendo que es fundamental aclarar la idea que tenemos de Jesús de Nazaret, a quien seguimos, porque nosotros nos llamamos cristianos y nos llamamos cristianos porque seguimos a Jesús, ¿cierto? Todos nosotros somos cristianos, es decir, somos ungidos en el ungido, que eso es el Cristo, y a veces desconocemos a Jesús. Y si desconocemos a Jesús, terminamos haciendo una caricatura de Jesús y una caricatura del cristianismo. Y cuando el cristianismo se convierte en una caricatura, es cuando el mundo nos empieza a mirar como: ay, estos están ridículos. Aunque uno en su ceguera y en su soberbia también camuflada de espiritualidad, uno dice: no, es que las tinieblas, ellos están en las tinieblas, aleluya, y entonces la luz los enceguece, y como yo estoy lleno de la luz de Dios, aleluya, entonces ellos no me soportan. No, no, eso es falso, porque una verdadera espiritualidad no enceguece. Miren que Dios es revelación. Otro caso es lo que nos presentan en la revelación, en el Apocalipsis de Pablo, que es una experiencia vocacional, dirán algunos exégetas, pero eso es otro tema. Y cómo nos lo narra Lucas, la experiencia de Pablo, son 3 relatos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, en los que dice que Pablo vio una luz y que quedó ciego, pero eso hay un mensaje teológico.
Pero lo que vemos en la experiencia de revelación es un Dios no que enceguece, o sea, no es un Dios que quiere dejar a las personas ciegas, sino que es un Dios que se va revelando sistemáticamente. Eso es lo que llamamos la economía de la salvación en la teología. El caso es que, entonces, no es que Dios quiera enceguecerte, no, Dios quiere darnos la luz. Yo vine para, Él es la luz del mundo y él dice que Él vino para que los que no vean puedan ver, tengan luz y que los que creen que ven queden ciegos. Pero ¿para qué quedan ciegos? Para volver a ver. Y esa es donde empieza la experiencia de Paulo. No sé si empecé muy enredado, pero lo único que quiero decirles es que la idea de Dios es muy importante, porque si no, vamos a hacer una caricatura. Y quizá en nuestra familia nos miran así como que, ay, no me gusta mucho esta o este lo que hace en su fe y su Yeshua y su vaina, más porque lo hemos convertido en una caricatura. Porque cuando Jesús es realmente Jesús, ay, es atractivo y atrayente. Jesús nunca es ridículo. La persona de Jesús siempre, ojo, la persona de Jesús siempre es atractiva y atrayente, pero la caricatura de Jesús sí es ridícula. Y un cristianismo caricaturesco, así como un amor caricaturesco, también es ridículo. Les voy a compartir unas diapositivas. Me confirman si están viéndolas, por favor. ¿Sí? Muevan la cabecita, muy bien, chévere, Sí, sí. gracias. Voy a abrir por acá a ver, ¿dónde está el chat? Por si las moscas, por si escriben algo, pues que yo no ignore que pronto los coordinadores me están escribiendo, me llegan a escribir algo y uno a veces por allá todo concentrado en otras. Bueno, dice, Jesús es más que un superhéroe, es el ciclo en el que estamos. Y la primera razón que vamos a trabajar en esta noche es porque venció la muerte y nos devuelve la vida. Así que vamos a comenzar viendo las ideas que nosotros tenemos de un superhéroe. Los superhéroes, como vimos en el video, más reconocidos están Batman, Spider-Man y Superman, ¿cierto? Son como los más reconocidos. Y alrededor de ellos tenemos al Capitán América, tenemos a Iron Man y tenemos a la Mujer Maravilla, ¿cierto? Entre otros, hay muchos, pues que los cómics nos han presentado y que ya Hollywood y toda la producción cinematográfica nos ha presentado a través de películas y por eso estos se han convertido en los más populares, ya que son las películas que más se han producido, ¿cierto? Al respecto de Superman, de Batman, de Spider-Man y los demás. Entonces, en estos personajes, el favorito mío, yo no sé si ustedes fueron de cómics o esas cosas, o si han visto estas películas, el favorito de estos superhéroes para mí era Spider-Man. Incluso tuve un muñeco súper bacano que no he vuelto a encontrar ninguno. Igual, pues no es que me vaya a comprar porque no tengo como esas cosas de coleccionista, la verdad, no va conmigo. Pero sí tenía cuando adolescente, cuando niño adolescente, tenía un Spider-Man muy bacano que me gané en un paquete de papitas. O sea, no se me olvida, fue una cosa espectacular. Yo pensé que eso no cumplían con los regalos de las papitas, pero sí, imagínense, hasta Margarita cumple con sus promesas. Y ahora Dios, ¿cómo no va a cumplir con sus promesas? ¿Sí o qué? Entonces, claro, a mí me salió en un paquete de papitas, me salió un Spider-Man y era un Spider-Man bacanísimo. O sea, en serio que en ninguna tienda he visto un Spider-Man tan bacano. El caso es que después me lo dañó un primito cuando uno va creciendo y lo deja por ahí. Bueno, pero en esta película de Spider-Man, en la caricatura, el tío Ben le dice a Peter Parker, le dice que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Después de que el man se puso a cascar por allá otro en la universidad. Entonces el tío empieza a hablarle así, como cuando usted va a hablar con su hijo, como que, ay, mi amor, vea, pórtese bien. Bueno, pues él lo hace y lo hace de una manera como muy sabia y le dice, no porque tú tengas la capacidad de acabar con él, o sea, de golpearlo, de ser más fuerte que él, no quiere decir que tengas que golpearlo. O sea, no porque tú tengas cómo ganarle, no quiere decir que tienes que ganarle. Simplemente recuerda que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y rescatando algo de los cómics y de estas figuras de los superhéroes, quisiera resaltar eso, ese mensaje que nos dejan y que es bueno. Todo
poder requiere una gran responsabilidad. Nosotros lo podemos transformar así. Todo don, todo regalo de Dios tiene una gran responsabilidad, es decir, tiene una gran tarea. Pero quiero que ustedes participen porque no quiero hablar mucho. Ahí les voy a compartir otra vez y quiero que ustedes respondan en el chat, escriban la respuesta a esta pregunta. ¿Qué características comparten los superhéroes? Entre tantos superhéroes que vimos, Spider-Man y los demás, Batman, Superman, ¿qué características comparten los superhéroes? ¿Qué tienen en común esos superhéroes que nos presentan? La amistad. ¿Tienen amistad entre ellos? Muy bien. ¿Qué más? Nos protegen, súper protectores. El valor, hablando de valentía, Marta. Sí, como que son muy valientes. Súper, excelente. ¿Quién más escribe? Luchan por la justicia. Muy bien, Mariluz. Súper. La familia Posada nos dice las super habilidades adquiridas. Tienen unas capacidades especiales. Muy bien. Luchan juntos. Luchan contra el mal. Excelente. La unión. Muy bien. Quieren el bien para los demás. Excelente, Sonia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ayudan a los más vulnerados. Muy bien, excelente. Salvan. Quieren salvar del mal. Super Cata, super Lore. Muy bien. Excelente. Estos tienen unas características entonces en común. Y cuando hablamos de esas características, nosotros a veces, dirá un filósofo, que estamos en una época que algunos llaman Enrique Dussel, por ejemplo, dice que estamos en la transmodernidad, no en la posmodernidad. Y él tiene sus argumentos, pues cierto, para hablar de eso, de la transmodernidad. Pero hay un filósofo que habla del transhumanismo. Y en el transhumanismo es de cómo estamos en una época, en esta de la transmodernidad, que tratan al ser humano de venderle cómo poder escapar de sus realidades que considera amenazantes. Entre ellas son cuatro: el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento, que se considera un tipo de enfermedad para la sociedad, y la mortalidad. ¿Cierto? Miren que la sociedad de hoy nos vende la cura contra estos males. Entonces, ¿cuál es la cura contra el sufrimiento? No sé, a ver, ¿qué curas nos ofrecen contra el sufrimiento? Venga, participa y gane. ¿Qué nos ofrecen contra el sufrimiento? Sufrimiento de todo tipo. Eh, eh, por ejemplo, Juanes nos ofrecía, tengo una curita para ese mal de amor que le estremece. ¿Qué le parece? Le he traído desde un lejano monte hasta aquí. Soy yerbatero, vine a curar tu mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le traje un brebaje que le devuelve el tono y lo pone bien. Algo así era la canción, más o menos. ¿Sí o qué? Entonces, nos ofrecen un montón de curas para los sufrimientos. A ver, no, pero es que ustedes están muy espirituales, están muy bien, muy convertidos. Por acá nos dijeron que la oración, eso definitivamente sí, pero en el mundo que nos ofrecen, las drogas, sí, 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 muy bien. Las drogas, el alcohol, ¿qué más? ¿Qué más? Libros de superación, así es, libros de superación personal y que lea Osho y que lea yo no sé quién y que no sé qué, muy bien. Plantas medicinales también, el yoga, súper, el yoga también, cómo salir, cómo encontrar la ataraxia, la ausencia de sufrimiento. Y entonces están por allá doblando y yo no sé qué, el perro que no sé qué y que la luna que bueno, en fin. El sufrimiento entonces nos ofrecen muchas maneras de librarnos de él. Es más, si usted sufre, mujer, por ser bajita, se le tiene los tacones. Para que no sufra por ser bajita. ¿Sí o qué? Eso, ¡pum! El mismo, ¡ja! No hay nada más creído que una bajita en tacones. Eso camina con una elegancia, Dios mío bendito. Bueno, el mundo le ofrece una solución. Usted está sufriendo porque... Sí, sí. Listo. No. Lo que buscan es generar una esperanza en el ser humano ante una realidad dolorosa. Y esa realidad dolorosa, como les decía, puede ser algo, cualquier situación que haga sufrir, como
un atraco, como la violencia, como la injusticia social. Entonces, como que los más fuertes se aprovechan de los más débiles, entonces salen ahí. Y decíamos, entonces en la sociedad nos venden, hoy actualizándolo pues en nuestra realidad, en nuestro contexto, nos venden como que, mire, si usted sufre porque está gordito o gordita, entonces le tenemos el gimnasio ahí al lado de su casa, ¿cierto? Si usted está sufriendo porque no le gustan sus uñas, pues tranquila, le tenemos unas postizas. Si usted está sufriendo porque sus pestañas no le gustan, pues tranquilas, también le tenemos unas pestañas postizas. Si usted está sufriendo porque no le gusta su pelo, pues le tenemos peluca o le tenemos que se haga el aliseo, el permanente o el no sé qué vainas, depende de lo que usted busque en su pelo. Si no le gustan las boobies que tiene, los senos que tiene porque se los heredó a su papá, entonces tranquila, le tenemos también la cirugía para que se opere y se ponga una tallita más. Que no le gusta la nalga, que parece un gato empinado, le dicen por ahí, pues tranquila, le tenemos también la cirugía para la nalga, ¿cierto? Y entonces uno termina envuelto en un dinamismo social que lo único que nos ofrece son placebos ante el sufrimiento. Y esos son los superhéroes, porque los superhéroes miren que siempre está como en un ciclo que se repite. Se sufre y ellos aparecen y después vuelven y se van. Pero después hay otro problema. Y entonces la sociedad solamente saca el mensaje ese, el batimensaje, o no sé cómo se llamará esa señal que ponían en el cielo. Y entonces Batman salía ahí mismo, ¿cierto? En Ciudad Gótica. Pues así nosotros, cuando solamente buscamos a Dios en el sufrimiento, tenemos un Dios de caricatura. Cuando lo único que buscamos es que Dios alivie mi sufrimiento y ya. Y viene y busco su refugio solamente cuando sufro. Ahí es cuando yo tengo a un Dios caricaturesco. Otra situación es la enfermedad. Otra, el envejecimiento, para eso le tienen el Botox, ¿no? Y le tienen el ácido hialurónico y tantas cosas y un montón de situaciones que van sacando los dermatólogos, que muy bien, pues chévere cuidarnos, pero la cosa es cuando ya uno no acepta su proceso de envejecimiento, ¿cierto? Y entonces ya termina con las orejas más estiradas que quién sabe qué, así todo, bueno, no les puedo mostrar sin, espero no herir susceptibilidades, pues si alguien se ha hecho ese tipo de cirugías antiarrugas, que para que las arruguitas no se le vean y entonces se corren, se estiran la piel. Eso con todo respeto es una negación a una realidad y es que todos vamos a envejecer, ¿cierto? Y eso hay que, con todo respeto y con toda la libertad de que cada quien hace lo que quiere, pues también denota una falta de aceptación al proceso y a la dinámica de la vida. Y eso hay que decirlo. Pues porque todos vamos a envejecer, ¿cierto? Y es más, no hay nada más bello que la vejez. Yo creo que todos lo hemos visto en las personas que se exageran en sus cirugías, que uno dice, uy, no, era mejor, se veía más bonita o más bonito con las arrugas, porque ya parece como una cosa extraña, ¿cierto? O sea, le roba una belleza natural. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo digo como odontólogo también, es lo que pasa con los diseños de sonrisa hoy en día, que me parecen horribles la gran mayoría, porque son antiestéticos. Aunque lo quieran presentar como una estética dental, es completamente antiestético porque roban la naturalidad de la sonrisa. Pero ese es otro tema, no vine a hablar ni de odontología ni de estética, vine a hablar de Jesús. El caso es que cuando uno se deja vender esas ofertas de la sociedad, es cuando uno está gritando por un salvador. Y muchas veces ese salvador puede ser un superhéroe que es la supermedicina o el superdermatólogo. Es más, usted lo recomienda porque es que es súper bueno y la cirugía, vea, me quedaron como si fueran naturales. Y uno lo recomienda porque es el salvador. Pero hay una gran diferencia con Jesús. ¿Por qué? Porque los superhéroes generan una dependencia constante. La sociedad es incapaz de empoderarse. Uno ve siempre en estos superhéroes que son ellos los que actúan, no la sociedad. La sociedad está expectante solamente. La sociedad no se involucra. Todos son, mejor dicho, es como uno en la fe, tener una fe de estar en la tribuna, como decía el Papa Francisco, ¿cierto? Una fe en la que uno simplemente está por allá, pero no se involucra. Y la experiencia cristiana nos llama es a involucrarnos, nos invita a involucrarnos constantemente. Así que si yo tengo una fe en un Jesús resucitado, en el que yo no me involucro, es ahí cuando yo puedo decir, hey, ¿sabes qué? Mi Jesús, ese Jesús que yo tengo, es
un Jesús que es una caricatura y que en mi vida no ha vencido la muerte y que no me devuelve la vida. Y no me devuelve la vida, no me transforma, no me cambia. Solamente se queda en un recuerdo del pasado. Ay, sí, resucitó la sábana santa de Turín. Ay, no, qué hermosura. Oiga, eso, allá está dibujado el Señor. ¿Usted ha visto eso que está? Ay, no, 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 qué maravilla. ¿Cuándo será que yo me puedo ir para Turín para ver el manto santo? Ay, qué belleza. Y yo tocar eso. Ay, no, qué hermosura. Entonces uno se queda en esas cosas, pero, pero ya, no traspasan, no hay una transformación de la vida. Y Jesús es muy distinto. Acá quiero ir al Evangelio. Vamos al Evangelio según San Mateo. ¿Listo? Vamos al Evangelio según San Mateo antes ya que ya llegamos al punto culmen de la predicación y vamos a ir a la palabra de Dios que nos muestra esa gran diferencia. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 6 al 15. Repito, capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, versículo 6 al 15. Dice, bueno, hagamos una cosa, no sé si Lorena, Laura o alguno de los servidores me quiere ayudar leyéndolo, si de pronto lo encontraron, si lo tienen por ahí a la mano. Mateo 28 como para cambiar de voz y que los oídos descansen un momentico. Y vamos a escuchar este texto. Mateo, capítulo 28, versículo 6 al 15. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Mateo 28 del 6 al 15, ¿cierto? Listo. Sí, por favor. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En esto, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados a quienes advirtieron. Ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros los convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esos relatos que encontramos ahí hacen parte del epílogo del Evangelio según San Mateo, justo antes de la Comisión Universal, de la gran comisión que deja el resucitado a los discípulos y que nosotros como escuela bíblica tenemos como misión, ¿cierto? Que es ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Y hacer discípulos míos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Ok, entonces miren que desde este texto uno empieza a ver que hay dos realidades, hay dos momentos en el relato. Uno que es el ángel cuando habla con las mujeres, ¿cierto? Y las involucra, les dice, vengan, vengan, ustedes están buscando a Jesús, el crucificado. Miren que el resucitado es alguien que muere. Los superhéroes no mueren. Los superhéroes no son vulnerables. Incluso todos, excepto Batman. Batman es como el más frágil, porque el superpoder de Batman, ¿cuál es? El superpoder de Batman, ¿cuál es? ¿Cuál es el superpoder de Batman?
Tarararán. Venga, venga. ¿Qué dicen? Escriban en el chat. A ver, ¿cuál es el superpoder de Batman? La tecnología, nos dice Marta, muy bien, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Pero para uno tener buena tecnología necesita otra cosita. El dinero, así es, Lau, es el dinero. Ese es el superpoder de Batman. Cuando uno ve a Batman, que si no estoy mal se llama Bruno, Bruno algo así. Entonces, él es un... Bruce, Ah, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Bruce. 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 Ah, bueno, Bruce. Él es un multimillonario y dedica toda su fortuna a tener tecnología para defender al mundo. Entonces está el superpoder del dinero. Y como dicen por ahí, con dinero se hacen maravillas, ¿cierto? Entonces, tanto que se puede ser un superhéroe. Es la forma en la que el mundo también nos ofrece a salir de nuestra fragilidad y nuestra humanidad apostando por el Dios dinero. Y acá aparece ese Dios dinero. A diferencia de esos superhéroes que no mueren, a no ser la última de las películas que salió de Marvel, que no sé si la vieron en cine, que mucha gente salió muy triste porque todos los superhéroes se murieron y el único que quedó fue el Capitán América, que estaba por allá todo viejito, ¿cierto? Envejeció, o sea, el man que no envejecía, envejeció. Y el resto murieron con Thanatos, en la pelea con Thanatos y no sé qué, y esa vaina, y bueno, en fin, no sé si se vieron la película. Eh, el caso es que ahí, wow, sorprendió. O sea, esa película sorprendió porque normalmente los superhéroes, pues, no mueren. Por eso son superhéroes. Pero nuestro Jesús muere. Y el resucitado es el crucificado, es lo que les dice el ángel. Y él mismo las involucra y les dice en el versículo 6, pero no está aquí, pues ha resucitado como había anunciado. Venid, ved el lugar donde estaba y ahora id. Entonces, miren, las involucra, les dice, venid. No es como que, no, aquí solamente entramos la Liga de la Justicia. No, venga, haga parte, involucra. Y a la vez les dice, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos. Hay una participación. Pero las mujeres, antes de ir a anunciar, aunque en este evangelio salen con miedo y también con un gran gozo, Mateo nos dice que salieron a dar la noticia a sus discípulos. En cambio, Marcos no. Marcos lo que nos dice es que no dijeron nada por miedo, que por puro miedo se quedaron calladitos. En cambio, acá sí van a hablar, pero antes de que hablen, Mateo nos presenta algo que va a ser muy importante y es que ellas se encuentran con el resucitado. Sin encuentro con el resucitado, no puede haber anuncio, pero ese resucitado va a ser el mismo crucificado, cosa que no van a tener ni los sacerdotes ni los ancianos. Porque del versículo 11, primero en el versículo 9 y 10 nos dicen, en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Ellas acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Ese es el encuentro de ellas con el resucitado. Ellas no se habían encontrado con el resucitado, habían ido al sepulcro, habían escuchado el anuncio del ángel, lo habían escuchado, solamente de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Es una manera de presentarnos la misma experiencia de Job, que Job le dice al Señor, te conocía de oídas, pero ahora te han visto, mis ojos te han visto. En esta experiencia, la experiencia de Jesús resucitado y la experiencia cristiana se convierte en una caricatura cuando la experiencia nuestra es solamente de oídas, de lo que nos han contado, o sea, de cuentos prestados, de historias prestadas, de que alguien me dijo que le pasó no sé qué, que Sor Faustina de Kowalska tuvo una visión de que tal santo, que los tres pastorcitos que se les apareció la Virgen y Y la experiencia con Dios está fundamentada en experiencias de otros, o sea, en experiencias que otras personas han tenido, pero yo no, incluso en experiencias de mis abuelos, de mi papá, de mi mamá, pero no en una experiencia personal.
en cosas que a veces, pues gracias a Dios, Yeshua no es un espacio así, pero hay otros espacios dentro de la iglesia en los que uno va, porque yo he ido, y hablan estupideces, o sea, estupideces como que la Virgen María habla a través de una persona. Yo no sé si usted ha ido a una de esas tonterías de grupos, ¿cierto? Son tan ridículos que hasta me contaba un amigo que hace parte de un grupo de la Renovación, a los que quiero mucho, y entonces a él lo invitaron a un grupo X. Y en ese grupo supuestamente hablaba la Virgen María, hablaba el Papa Juan Pablo II y hablaba el niñito Jesús. Y entonces la persona que hablaba ponía la voz del niñito Jesús, porque no era Jesús de Nazaret, era el niñito Jesús. Entonces, para que fuera el niñito Jesús, tenía que hablar como el niñito Jesús. Y entonces va gente a esos espacios, o sea, es increíble, pero va gente a esos espacios. Ay, Jesús bendito. Hay gente para todo, ¿sí o qué? Hay gente para todo. El caso es que a nosotros este texto nos está mostrando que estas mujeres, aunque hay un anuncio que es importante, es decir, hay un mensaje que llega a los oídos, también hay una experiencia que es crucial y es la experiencia del encuentro. Dice en el versículo 9, en esto Jesús salió, y eso es lo que nosotros llamamos el querigma. Cuando Jesús te encuentro, cuando no nos hemos encontrado con la persona de Jesús, es muy fácil caer en una fe caricaturesca. En cambio, el encuentro nos aterriza. El encuentro con Jesús resucitado nos va dando suelo. Les quiero compartir un escrito de un amigo teólogo que ya está terminando en ese momento su doctorado en teología. Algunos lo conocerán, Luis Fernando González, y él hizo un artículo una vez para un periódico en el que hablaba del Chapulín Colorado como otro superhéroe, ¿cierto? Es un superhéroe que también todos conocemos, pero de la televisión, de carne y hueso, y que el autor es el famoso comediante Chespirito. Bueno, él escribía entre el artículo, sacaba lo siguiente: hoy parece que un superhéroe plenamente humano es todo un absurdo. Sería una locura pensarlo sin poderes, sin armas, sin belleza, porque además todos los superhéroes son súper sexys, sí o qué, todos son acuerpados. Yo sé que usted ve a Batman, a Superman y le pasa lo mismo que a mí cuando veo a la Mujer Maravilla. Bueno, ese es otro tema. Entonces, sin armas, sin belleza, sin fuerza, y en nuestra sociedad hipercapitalista, sin dinero y riquezas. La antítesis de esta imagen de superhéroe existe. Uno que ha sido capaz de asumir por entero su humanidad y que la lleva con orgullo, que la lleva con orgullo hasta el final. El Chapulín Colorado. Cuando nos detenemos a analizar este personaje, podemos captar las finas acciones de un ser humano, uno que es capaz, en sus actos, de darnos una gran lección para esta hora de la historia. El Chapulín es frágil, miedoso, vulnerable, quebradizo, torpe. Una síntesis simple de lo que es puede ser esta: más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Este humano sencillo, que supera infinitamente la hechura transhumana, nos enseña que un auténtico héroe está a la altura de los demás, no por encima de ellos. Y ahí es cuando podemos pensar nosotros en el que, según el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, que se le atribuye a San Pablo, nos dicen que Jesús no hizo alarde de su condición divina, sino que se despojó de ella y se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Y a diferencia de los superhéroes que caminan por la gente, que hacen las tareas por la gente, el resucitado no camina por nosotros. Óyeme, el Jesús de la fe, el Jesús en el que creemos nosotros los cristianos católicos y en el que se supone que todas las denominaciones cristianas deben creer, es un Jesús que no es un simple superhéroe, que camina por la sociedad, que hace el trabajo que debe hacer la sociedad, que lo que no hace la sociedad lo hace
Él. Porque eso hacen los superhéroes, hacen todo lo que nadie más es capaz de hacer, lo que nadie más se atreve a hacer. Pero Jesús, en el relato de los discípulos de Emaús, en el capítulo 24 de Lucas, nos recuerda que Él camina junto a los discípulos. Jesús no camina por ti, el resucitado no camina en vez de ti, el resucitado camina junto a ti y junto a mí. Y es ahí donde Él vence nuestras muertes y nos devuelve la vida. ¿Cómo puedo ver yo a un Jesús real, a un Jesús que no es de Hollywood, a un Jesús que no es una fantasía, a un Jesús que no es una caricatura, a un Jesús que no es la burla de la sociedad porque nos mira como si fuera el opio del pueblo? Cuando entendemos que Jesús es el que camina junto a nosotros, el que nos acompaña en la vida, nos aconseja, nos guía, pero no decide por nosotros y no trabaja en vez de nosotros. Porque en esta historia, en esta vida, hay cuatro manos. Las manos de Dios, que mete sus manos en esta historia, por supuesto que sí, pero que aunque mete sus manos en esta historia, no evita o no quita que nosotros debamos también meter las manos en nuestra historia. Por eso el resucitado, el que es más que un superhéroe, el que nos devuelve la vida, el que venció la muerte, es aquel que camina junto a nosotros. Segundo, estas son las tres grandes diferencias que yo les quería compartir entre Jesús y los superhéroes. Y es que lo segundo es que revela su identidad. Todos los superhéroes ocultan su identidad. Spider-Man tiene un traje que oculta cuál es su rostro, o sea, tienen doble personalidad. Y se supone que nadie lo reconoce, solamente una, que es su enamorada, Luisa Lane. Entonces ella, que no me acuerdo si es la de Spider-Man, creo que sí, o si es la de Superman. No, es la de Superman, ¿cierto? Luisa Lane es la de Superman. Y la de Spider-Man es, a ver, los especialistas en películas, no, bueno, no me acuerdo. El caso es que, bueno, eh, ellos son los únicos que llegan a conocer en su momento la identidad. Entonces, Superman también, o sea, es como Superman, es el más gracioso de todos, porque el man se quita la corbata y se quita las gafas y ya, nadie lo reconoce. O sea, como que, ay, wow, se quitó las gafas. O sea, cambio extremo. Sí, sí, ok. Pero el resto, por ejemplo, Batman, si tiene un traje que lo oculta más, todos ocultan su identidad. Jesús no. Jesús revela su identidad. Miren que Jesús lo que hace es que sale al encuentro. Jesús no se esconde, Jesús se revela. Él revela la identidad, no la esconde. Dios siempre se nos presenta en clave de revelación. Es un misterio, claro, por supuesto, pero es un misterio que no quiere quedar en misterio, sino que quiere darse a conocer. Y por eso se hizo hombre. Y por eso nos deja su espíritu, para que el espíritu nos revele al Hijo. Es el espíritu el que revela, nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. Porque quien ve al Hijo, ve al Padre. Amén. Entonces llevamos dos diferencias. ¿Cuál era la primera? Jesús. ¿Qué hace Jesús? Tarararán, camina con nosotros. Amén. No en vez de nosotros. Jesús es el que camina con nosotros. Si tú caminas, así sea para Emaús, ese texto me encanta por eso. Aunque sea para Emaús, eso es maravilloso. ¿Tú sabías que ese texto es tan esperanzador porque es como cuando uno se está alejando del camino y uno cree que está muy lejos de Dios? No, yo estoy por acá sumergido en el pecado. Ay, Laurita, si yo te contara cómo la he embarrado, es que estoy muy lejos de Dios. Mentiras, Dios está ahí al lado suyo. Pues que en ese momento estamos tan llenos de pecado que no podemos verlo, que el pecado nos nubla la vista, pero Dios está ahí.
Que el pecado nos endurece el corazón y no somos tan sensibles a su presencia, pero Dios está ahí. Eso es otra cosa. Que no podamos sentirlo, que no podamos reconocerlo a causa de nuestro pecado, eso es una cosa. A que Dios esté lejos. No, es imposible. San Pablo diría, en Él vivimos, nos movemos y existimos. A mí me parece extraordinario ese relato de los discípulos de Maús porque van de espaldas a Jerusalén, van de espaldas al proyecto de Dios. Y Jesús mismo camina con ellos. ¡Wow! Rumbo a Emaús. ¡Ey! No rumbo a Jerusalén, rumbo a Emaús, a la ciudad del desconsuelo, de la desolación. Eso a mí me parece precioso. Un Dios que camina con nosotros en todo momento. Y así yo no lo vuelvo en una caricatura, porque entonces cuando yo entiendo que Dios camina conmigo en todo momento, yo ya no soy como que, ay, una cosa soy en las redes y otra cosa soy en mi casa. Una cosa soy en el trabajo, una cosa soy en la comunidad, una cosa soy en Yeshua, pero otra cosa soy en mi casa, o otra cosa soy en mi relación de pareja. No. O sea, ahí es cuando yo entiendo que soy el mismo, que Dios me ve en todo lo que hago. Así no me vean los demás, Dios me ve. Cuando yo actúo con una doble moral, como que a escondidas hago una cosa y a la luz hago otra, es cuando mi Jesús es una caricatura que ni yo mismo me la creo. Pero cuando yo la entiendo como aquel que camina con nosotros, eso entonces me hace empoderarme de mi manera de vivir en público y en privado. Y busco que, paréntesis, todos nosotros los que estamos acá, todavía no somos lo que deberíamos ser. Todos estamos en construcción. Pero la gran diferencia es qué tan grande es la brecha entre lo que yo soy y lo que yo debería ser. Cuando la brecha es inmensa y a escondidas yo lo sé y en público me hago el que no, ahí es cuando mi fe es una gran caricatura, es una fantasía, es una ilusión. Ahí sí es, como decía Marx, es el opio del pueblo. Ahí sí es el opio del pueblo. Cuando nos miran y dicen, eso que se supone que deben vivir los cristianos, no lo vive usted. Y entonces somos una caricatura para el mundo. Qué responsabilidad tan grande nos dejó Jesús. Eso nos metió en un problema súper. O sea, hablar de Pascua es hablar de amarrarnos los pantalones. O sea, es como de asumir la responsabilidad. Pascua no es solamente como que, ay, sí, felices Pascuas. No, Pascua es como que, hey, ojo, responsabilidad. Eso nos decía el Papa en los discursos de Pascua, justo. Entonces llevamos camina junto a nosotros y como nos dice Laura, ¿a dónde podría ir lejos de su presencia? Así nos dice el Salmo. Amén. Revela su identidad y tercero, nos comisiona. O sea, él no es como Jesús. Miren lo que dice acá el versículo 10. Entonces les dijo Jesús, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Hey, ¿qué les dice Jesús? No temáis, id y avisad. Miren que Jesús no les dice, no temáis, quédense aquí, yo iré. No, no les dice como que, quédense aquí, escóndanse, enciérrense, un momentico, yo voy a solucionarlo. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Yo, Jesucristo de Nazaret. Y entonces sale Jesucristo y les dice, tranquilitos, quédense acá encerrados, que yo voy a solucionar todo. Y cuando yo salga victorioso, yo les digo, hey, gente, ya, puede salir, hágale, al ataque. Y ahí sí todos, ¡ay! Salimos, Jesús salió victorioso, aleluya. No, o sea, Jesús lo que hace es que dice, no temáis, id, id. Es que esto es un reto, la fe. La fe cristiana es una maravilla, porque no nos lleva a evadir la realidad. No es que yo voy y me meto por allá en un intimismo, como que voy a orar porque, ay, no es que no me soporto a mis hijos, me voy a ir a orar más bien, a escapar de ellos. No, o sea, yo oro no para evadir la realidad, yo oro para enfrentar correctamente la realidad. Es distinto. Y ahí es cuando Jesús es más que un superhéroe. Cuando me ayuda a entender que yo oro para, es como si yo tengo que entrar a un lugar tóxico y ¡pum!, me pongo la máscara de oxígeno para poder tolerar ese oxígeno tóxico o ese aire tóxico. Entonces, la oración es eso, es como esa máscara que uno se
pone para enfrentar esos gases tóxicos que hay en algunos lugares y yo poder entrar y soportarlos. Pero cuando yo evado la realidad, ese no es el cristianismo. Miren que cuando en Semana Santa veíamos que a Jesús van y lo buscan en en el huerto de los olivos, preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús no dice, ay, parce, Pedro, me pillaron, vaya, diga que usted soy yo, chao, después nos vemos, ¡puf! Se perdió. No. Cuando, ¿quién es Jesús de Nazaret? Hey, Tomás, vos que sos como igualito a mí, decí que soy yo. Todo bien. Ahí, después cuadramos, parcero. ¡Clan! ¿Salió? No. O sea, Jesús no fue como que, ¿quién es Jesús de Nazaret? Entre las maticas. Salió corriendo. Jesús no evade la realidad. Jesús dice, yo soy. Eso me encanta. Porque eso a mí me reta, la fe cristiana me reta a decir, Mauro, la espiritualidad, si quieres ser cristiano, tú, Mauricio, si quieres ser cristiano, cuando tengas que dar la cara, tienes que dar la cara. Eso es un reto. En un mundo que está lleno de Facebook y que Facebook nos enseña a poner muros y a ocultarnos detrás de los muros y detrás de las redes sociales. Por eso todo el mundo pelea. No faltan los locos que pelean por las redes sociales, ¿cierto? ¿Por qué? Que detrás de una red social pelea cualquiera, ¿cierto? Porque no hay que dar la cara. Es más, me pongo un nombre falso. Y en Instagram, pues hay filtros y entonces nadie da su propia cara. ¿Por qué? Porque esos filtros lo embellecen a uno, hasta le cambian el color de los ojos y no sé qué y qué vainas. Eso es lo que nos enseña la sociedad. Pero Jesús nos enseña a dar la cara, a decir, hey, yo soy, yo soy. Y termino con esto entonces. Es la gran comisión. Id, id. Y al final está la gran diferencia. Por la parte de los sacerdotes y de los ancianos, ellos lo que hacen es que dicen, estos reunidos con los ancianos, versículo 12, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles, decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Y así la cosa, y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Mire qué diferencia. El crucificado, el resucitado fue el que no quiso evitar las complicaciones, es el que dio la cara, es el que asumió la cruz. Y lo mismo deben hacer los discípulos. Pero el otro grupo son los que quieren evitarse complicaciones. O sea, ey, cógela suave, dirían los costeños, cógela suave ya. Porque no, sin mucha complicación. O sea, la cosa, más bien, que sea relajadita. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circula hasta el día de hoy. ¿Cuál versión? Que Jesús no había resucitado. Este texto nos presenta los dos mensajes que circulaban en el tiempo de Jesús, pues de su muerte, y es el mensaje de que resucitó y el mensaje de que no resucitó. Sus discípulos se robaron el cuerpo. Ese mensaje está hasta el día de hoy. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el grupo de los que inventan ese mensaje son aquellos que solamente escucharon, no han visto, no se han encontrado con el resucitado. Y por eso la resurrección para ellos es una caricatura. Pero como las mujeres no solamente escucharon el mensaje, sino que él les salió al encuentro, se convirtió en una experiencia personal. Es que ellas pueden anunciar, porque nadie puede hablar de lo que no conoce ni ha experimentado. Jesús nos invita a todos nosotros a que lo entendamos como aquel que es todopoderoso. Sí, amén. Bendito sea Dios. Como aquel que puede hacer lo que es imposible para nosotros. Sí, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Pero a recordar que ese hecho no nos libra de asumir una responsabilidad, de que el cristianismo tiene que tener suelo, hombres, mujeres. El cristianismo debe tener suelo. El cristianismo no es una fantasía, no es una ilusión, no es una caricatura. El cristianismo siempre habla de un ir, de un no tengas miedo, pero ve. Los judíos tienen que conquistar la tierra prometida, tienen que pelear, tienen que luchar. Dios no lucha por ellos, Dios lucha con ellos. Dios es el Emanuel. Dios no es el que viene a controlarnos como si fueran robots. Dios no es el que viene a ser de ventríloco
en una señora que ora en un grupo y que dice, hola, soy María y vengo a darles un mensaje de parte de Dios. Y perdón que lo hable así y que suene a burla, y es que me burlo de ellos porque ellos se burlan de nuestra fe. Eso es una burla, eso es una caricatura, porque Dios no hace eso, no lo hizo con los profetas, lo va a hacer ahora con una vieja parecida ahí de un grupo de oración de una casa, perdón. Dios no lo hizo con Moisés, Dios no lo hizo ni con Jesús mismo. Miren, Dios no lo hizo con María. A ver, ella habla que María hable es que a través de ella. Y Dios no lo hizo ni con María. María tenía que decir sí. María tenía que decir, he aquí la esclava. O sea, María tenía que decidir. Ahora para decir a alguien que va a blanquear ojos, que porque Dios entró en ella y no sé qué vainas. Eso es una caricatura de la fe. Que nosotros, al hablar de Pascua, perdón que sea tan duro, pero para hablar de esos temas hay que ser muy duro, porque en serio que nosotros estamos haciendo que el mundo desprecie la fe cristiana. ¿Por qué creen que están buscando el yoga? Porque la fe cristiana es una caricatura. ¿Por qué tanta gente haciendo yoga? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Por qué está tan de moda todas esas prácticas orientales? ¿Por qué todos con velas y con angelología y con un montón de cosas? ¿Por qué la gente se abre tan fácil a eso, pero al mensaje de Jesús no? Porque es que lo hemos convertido en una caricatura. Y la gente no quiere caricaturas. La gente quiere algo real, algo de verdad. Y es nuestra responsabilidad en Pascua que Dios se convierta en una respuesta, que nosotros vamos como esas mujeres a contarle a los demás, a darle una buena noticia, pero una buena noticia que nos involucra, que nos lleva a experimentar que Dios camina junto a nosotros, que Dios se nos revela, Él revela su identidad y nos revela la nuestra, pero nos comisiona, nos dice, vayan por todo el mundo, mejor dicho, trabajen, háganlo, muévanse. La Iglesia Católica es muy clara en eso. Los monjes son muy claros en eso. Ora y labora, dice la regla de San Benito. Ora y labora. No es solamente encerrarme. No tengo trabajo, me voy a encerrar a orar 40 días y 40 noches. No, pues enciérrese y ore, sí. Pero también vaya y presente hojas de vida. Ore, sí, pero también estudie. Haga un curso de algo por lo menos. No es solamente orar y orar y orar. Me quiero casar. Pues imagínese yo queriéndome casar y que, señor, ay, me quiero casar. Pues si no voy, compro el anillo y le propongo matrimonio a mi novia, pues entonces, ¿cierto? O si no tuviera novia y si no voy, la conquisto, le invito a salir, le invito a un café y persevero, insisto ahí, aunque me diga que no, y y un detallito y lo otro, y tratando de conquistar, pues me voy a quedar esperando ahí el milagro. No, es el espíritu de conquista que el Señor nos da. Es el espíritu, es la fuerza que nos mueve. Es Jesús con nosotros y en nosotros que nos lleva hacia adelante. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o si simplemente terminamos orando. Y eso se trata. De un Dios que nos dice, hey, no temas, no estás solo, no estás sola. No sabes qué hacer, no temas. Yo te aconsejo, yo te guío, tú escucha. ¿Te sientes incapaz? No temas, yo te capacito. Señor Jesús, queremos a esta hora alabarte y bendecirte. Queremos darte gracias. Darte gracias por tu amor, por tu bondad, y porque a través de la revelación de tu amor, al abrirnos camino y al darnos tu espíritu, tú nos sacas de nuestra muerte, nos sacas del sepulcro en el que estamos y nos das una nueva vida, una vida en abundancia. Enséñanos a administrar bien lo que nos das, a ser
fieles administradores de la gracia que tú nos das. Bendito sea, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiera lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiera lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús.